Juez Rafael Martínez Torres, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Bienvenido a Detrás de la Toga. Esta es una iniciativa para que la ciudadanía y la comunidad jurídica pueda conocer a sus jueces mucho más allá, ¿verdad?, de sus funciones judiciales, sino que los conozcan su trayectoria, su formación académica y profesional. Iniciando la entrevista, juez, quería preguntar cómo fue su crianza, cómo fue su infancia, cómo fue su hogar. ¿Nos podía comentar un poquito sobre eso? Pues mira, un hogar muy unido, pequeño porque yo lo que tengo es un hermano, pero un hogar bien unido y bien con muchos valores. O sea, yo no vengo de cuna de oro ni de nada de esas cosas. Yo soy nativo de Humacao, nací en el área de la playa cuando estaba saliendo ya lo que era la industria en esa área, que era la caña. Ya 1959 ya eso estaba de salida y pues mi padre estaba en ese proceso de cambiar de trabajo porque él lo que hacía era que trabajaba con las compañías de azúcar del área en el mar, en un remolcador cargando las barcazas y todo eso. Cuando esa gente sale, pues el disloque económico que hay en toda esa área, la depresión que entra, y yo nazco en el medio de eso. Y en un momento en que mi padre está sin empleo y mi madre no trabajaba. Obviamente, uno de niño no siente esa, no ve las dificultades que ellos pueden pasar. Uno aprecia eso con el tiempo, cuando uno puede entender lo que eso significa. Pero con sacrificio echaron para adelante, se reinventó, hizo de todo, trabajó. Mi papá después trabajó en construcción, trabajó guiando carros públicos, todo. Y con eso pues echó para adelante y se ocupó de que yo estudiara y me hiciera un profesional. Antes de morir por lo menos me vio hecho abogado, así que... La mayoría de los niños cuando son pequeños quieren ser bomberos o quieren ser el superhéroe que ven en las caricaturas de los sábados. ¿Qué lo motivó a usted a ser abogado? Pues mira, en algún momento uno ve lo que es eso. Me recuerdo, por ejemplo, mi mamá tenía una oficina cuando luego trabajó como secretaria en el gobierno. Y cerca de la oficina estaba el Tribunal de Humacao. Y uno veía la actividad allí y uno decía, ¿qué es eso? Ya cuando uno va creciendo, me acuerdo haber ido allí, sentarme en el público a ver de qué se trataba. Y luego uno está expuesto a eso, uno ve el rol del abogado, según salen los medios de comunicación y eso. Luego uno va estudiando y uno descubre eso es algo que me puede interesar. Y efectivamente, o sea, decidí por ahí voy y al día de hoy no me arrepiento. ¿Cómo describe su experiencia en la Escuela de Derecho? ¿Alguna anécdota que quisiera compartir? La escuela de Derecho es otra cosa, o sea, uno viene de un bachillerato acostumbrado y la estructura es totalmente distinta. Te cambian la manera de pensar, la manera de afrontar las cosas, pero es una experiencia enriquecedora porque uno aprende no solo el valor del derecho en la sociedad que permea en todo, sino cuán útil uno puede ser a la sociedad. Esto es una profesión, si hay una profesión de servicio es esta, ser abogado, porque uno está metido en los problemas de otros y está tratando de contribuir a solucionarlos a su manera. Usted fue asistente de cátedra del profesor José Julián Álvarez, coloquialmente nosotros le decimos JJ. ¿Nos podría hablar de esa experiencia con él? Pues mira, cuando yo entré a Derecho, él estaba bien joven, creo que estaba llegando. Si no me equivoco, el primer grupo que le dio clase fue el nuestro. Y pues, o sea, necesitaba un ayudante de cátedra, me escogió, aprendí un montón. Estamos hablando de una persona sumamente inteligente, con una capacidad de análisis increíble. Y yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer como estudiante es aprovechar la oportunidad de aprender de gente brillante. Y si algo se me pegó, pues le tengo que dar las gracias. Lo que no se me haya pegado, pues le tengo que pedir disculpas.
Pero fue una experiencia bien buena porque uno aprende a profundizar en ciertas áreas, a ayudarlo. Me tocó comenzar a hacer investigación con él, para el libro que luego publicó. Me tocó la parte aburrida, que es estar buscando casos a ver qué había en el derecho local a principios del siglo XX. Ese es el libro Sobre el libro grande, grande. Que pesa como 30 libras y todos los estudiantes de Derecho. Correcto. Y uno abre todos esos primeros DPR y hay 2 o 3 casos interesantes, pero la mayoría son malísimos de leer y no tienen que ver con el tema. O sea pero hay que ir hojeando a ver de qué se trata. Un castigo cruel inusitado. No, fue bien. Fue bien interesante. A mí me gusta la historia, así que uno aprende, uno ve muchas cosas ahí. Usted fue director auxiliar de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cree que las revistas jurídicas, no tan solo en Puerto Rico, también en Estados Unidos, están cumpliendo su rol en la profesión jurídica? Mira, en términos generales sí. O sea, y comparado como era antes, yo creo que incluso se está publicando más. Y muchos de los artículos que se publican pues les sirven no solo a los abogados, sino también a los jueces. Nos aportan mucho, a veces nos traen una perspectiva nueva de un problema y pueden incluso lograr que el tribunal se mueva en una dirección que no se había contemplado. Mientras las revistas se mantengan sobre temas que son relevantes al Puerto Rico de hoy y de mañana, están cumpliendo su papel en la sociedad. Luego de usted culminar sus estudios en Derecho, su primera experiencia laboral precisamente fue en este tribunal, como asesor legal en el secretariado de la Conferencia Judicial y también trabajó en el panel central. ¿Me puede hablar de esos años y esa primera experiencia laboral? Pues una experiencia bien enriquecedora porque era como seguir estudiando. Primero en el secretariado, pues me acuerdo que atendimos temas de registros y allanamientos y de familia en aquella época, cuando se estaba planteando ya que había que reenfocar todo el proceso y todo lo que había de familia. Algunas de las sugerencias que se hicieron se han ido acogiendo con los años. Y luego pues se dio la oportunidad de, cuando estaba expandiendo el panel central, de moverme a trabajar ahí y la experiencia de oficial jurídico atendiendo cosas ahí es bien variada porque son casos de temas distintos que uno está atendiendo, varios de ellos todas las semanas. Y la experiencia de uno poder de alguna manera ayudar a ilustrar al tribunal, pues uno se siente útil, pero también es útil para uno porque uno aprende. Me permitió ver cómo funciona el tribunal desde esa perspectiva y curiosamente me ayudó en términos de cómo analizar los expedientes y el derecho luego cuando me hice juez, porque el trabajo en ese sentido es parecido, es el trabajo, el oficial jurídico está trabajando para el juez, está haciendo análisis y todo eso ayuda a uno luego cuando uno es juez a uno saber qué va a enfocar en un expediente y cómo uno va a pedirle a los oficiales jurídicos que enfoquen una controversia. En el año 1972, el juez asociado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Samuel Alito, escribió en su anuario de Princeton cuando se graduó de bachillerato que él quería ser juez del Tribunal Supremo. Y se le dio. Algún momento cuando estuvo trabajando aquí soñó ser juez del Tribunal Supremo. Quizás no lo puso en un anuario, pero un día, en estos momentos, ¿verdad?, que uno sueña, etcétera, ¿consideró un día haber estado aquí? Mira, o sea, cuando yo me hice abogado jamás pensaba que iba a ser juez. Incluso estando aquí jamás pensaba que iba a volver aquí. Yo me acuerdo cuando yo me fui, tú sabes que uno retira puede retirar el dinero que uno ha aportado, las aportaciones de retiro. Yo dije, yo me voy, yo no regreso al gobierno y mira dónde estoy. O sea, la vida da vueltas y son cosas inesperadas, pero a tu pregunta no, yo ni siquiera pensaba que iba a ser juez de ningún nivel, mucho menos de aquí. O sea, son cosas que no estaban en el paso profesional que uno tenía pensado. Además de ser juez, usted puede conocer un poco las presiones que tienen los abogados porque usted trabajó en la práctica privada alrededor de 9, 10 años. Ahora en el sitial de juez, ¿qué recomendación le puede dar a los abogados que están en el día a día trabajando, en el día a día radicando en
en los pleitos, que ahora como juez usted puede ver, wow, mira, cuando practicaba no enfatizaba tanto aquí, y veo que para los jueces esto era más importante, ya no lo contemplaba cuando practicaba. Eso es cierto, o sea, cuando uno es abogado, uno ve las cosas desde el punto de vista de lo que le conviene a uno y a su cliente, y a veces no se da cuenta de que el juez está con una responsabilidad, y eso se da especialmente a nivel nuestro, de que tiene que tener en cuenta el efecto que eso va a tener sobre otras partes, sobre otras controversias que no están ante el tribunal. En el caso del abogado también tiene que ser consciente de la carga de trabajo que tiene el juez, especialmente a nivel del tribunal de primera instancia. O sea, un juez tiene muchas cosas que atender, lo único que tiene no es la moción que uno le presentó. En ese sentido hay que ser claro. A veces el abogado, por prisa o por desconocer esa realidad, va enseguida a discutir algo como si el juez ya se acordara del trasfondo del caso, de lo que le estaba hablando. A veces hay que empezar refrescando memoria, pero hay que hacerlo de una manera breve porque el juez no tiene tiempo, especialmente a nivel de tribunal de primera instancia, para leer un tratado. O sea, hay que ir al grano, hay que ser conciso y claro, que uno pueda comunicar el mensaje desde la perspectiva del abogado, que tiene que ilustrar y convencer al tribunal. Uno está en un trabajo de persuasión, no se trata de sonar más bonito y poner las palabras de domingo, es que lo entiendan y persuada, y a veces uno pierde de perspectiva eso, no por escribir mucho o usar palabras rebuscadas le hace a uno más inteligente o al contrario, puede que no persuada a nadie por la única razón de que no lo entendieron. y a veces le está haciendo un flaco servicio al cliente. Obviamente el abogado también tiene que cuidar su reputación. O sea, a diferencia del cliente, el abogado va a seguir yendo a la sala, va a seguir yendo al tribunal. Y por eso el abogado tiene que seguir las reglas éticas y saber cuándo hay algo que a lo mejor un cliente podría insistir que plantee, pero al abogado no le conviene, porque le va a perjudicar. Es algo que luego resulta que no es cierto o que es engañoso, y el abogado lo que tiene para casos futuros en el tribunal como herramienta de persuasión es su reputación. Y un abogado de mala reputación, de que no dice siempre la verdad o que usa artimañas, pues el día que trate de convencer va a ir con una carga en su contra. En el año 1993 usted fue director ejecutivo de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. ¿Cómo fue su experiencia en esa rama hermana de gobierno? ¿Le ha ayudado desde esta posición como juez a entender las dinámicas que ocurren en la rama hermana? Mira, una de las cosas que uno aprende cuando uno ha trabajado allí es que muchos de los estereotipos que la gente tiene sobre la rama legislativa no son correctos. En la rama legislativa, igual que en el resto del gobierno, hay mucha gente comprometida, mucha gente que hace el trabajo. La dinámica es distinta. Hay que entender que es un cuerpo deliberativo y es un cuerpo dirigido a que entren un montón de influencias y a estar expuesto a esa influencia directa de los grupos y de los individuos, y de eso salga algo que sea en beneficio de la sociedad. Eso significa que el proceso va a haber mucha interferencia, mucho debate, mucho ruido, pero también hay mucho trabajo que hacer. O sea, redactar una legislación para que luego funcione, pues mira, la redacción tiene que ser clara, tiene que atender bien lo que va a hacer, y hay unas reglas que hay que cumplir de cómo hacerlo. Pero el proceso que se da entre los legisladores, donde tienen que ponerse de acuerdo y entrar en un proceso de negociación, también se da a nivel de los asesores. Muchas veces son los asesores los que tienen que trabajar todos esos detalles con los asesores de otras comisiones o con las personas que vienen allí a visitar y a abogar por algo. Y ese proceso, esa dinámica de interpersonal y profesional, de cómo entrar en ese tipo de negociación y de cómo atender diferentes intereses, es bien útil en el trabajo que yo hago ahora, porque entre los jueces también se tiene que dar
aunque no estemos a influencias externas, nosotros cada uno es una influencia sobre el otro. Y tenemos que estar dispuestos a saber cómo hacer esas relaciones interpersonales y estar dispuestos a entrar en ese proceso de discusión, de diálogo y de negociación de ciertos puntos de cómo un lenguaje puede llevar a que una persona se convenza de una posición o cómo convencer a otro de que cambie de una posición. Todo ese proceso, esa experiencia en la Asamblea Legislativa fue bien beneficiosa. ¿Considera que la Asamblea Legislativa le hace la labor más fácil a los jueces si el historial legislativo es más amplio, se debaten más las medidas? Mientras más uno tenga recursos en el historial, en el diario de sesiones, en los informes de comisión, en las ponencias, esas son más fáciles. El problema es que siempre, y eso es como una ley no escrita, las controversias no nos van a llegar sobre los puntos que están claros en el historial legislativo. Las controversias siempre van a llegar sobre esa parte que nadie le dio mucho pensamiento o que todo el mundo lo dio por hecho. Y ahora resulta que ese lenguaje alguien lo puede interpretar de otra manera o es una situación que no es exacta como la contempló el legislador. Y ahí es donde los tribunales pasamos trabajo. En el año 1995 fue nombrado al Tribunal del Circuito de Apelaciones por ese entonces. La primera vez que se puso una toga en su vida. Háblenos de esos años. Bien bueno. O sea, fue retante al principio, pero volviendo a una pregunta anterior, la experiencia de oficial jurídico me ayudó mucho, porque eso de estar redactando los memorandos y estar estudiando un expediente era bien parecido al proceso de uno estudiar un expediente y redactar una sentencia. Lo único era que ahora pues había un poco más de peso detrás, porque uno decidía y tenía que convencer a por lo menos a otro juez más, porque el tribunal funciona en grupos de 3. Pero todo eso, entonces uno empieza a ver todas esas controversias, uno se siente otra vez que está en ese ambiente donde todos los casos le enseñan algo nuevo a uno y es un tema nuevo. Y esa variedad es lo que lo hace interesante. Si uno estuviera atendiendo lo mismo todos los días, el mismo tema, sería bien aburrido, porque uno está encerrado, uno no está en contacto directo con el público. El trabajo apelativo es un trabajo a nivel de expediente, y lo que lo hace enriquecedor es la complejidad y la variedad en las controversias. El juez Robert Jackson mencionó un día que los jueces no son últimos porque son infalibles, sino que son infalibles porque son últimos. Utilizo eso como premisa porque usted era juez del Tribunal de Apelaciones, ahora juez del Tribunal Supremo. Cuando uno es juez del Tribunal de Apelaciones, uno está adjudicando una controversia para un caso en particular. Ahora usted tiene una responsabilidad de pautar el derecho para, no tan solo para ese caso, sino pautarlo, y esa es la norma a seguir. ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad? ¿Se le hizo fácil entender la responsabilidad que había entonces ya como un juez, como un tribunal que pauta el derecho, que es la norma a seguir para todos los tribunales inferiores? Yo no creo que se me hiciera tan difícil en el sentido por lo que dijo usted ahora, que yo no era juez antes, así que yo no venía acostumbrado a decidir nada. El hecho de entrar a trabajar con otros dos, pues para mí era un logro. Ahora estaba decidiendo algo que tuviera que contar con alguien más. Pero la responsabilidad uno la ve enseguida. Ahora uno no está abogando por una posición que le conviene a una persona visto desde uno de los lados. Ahora uno tiene que adjudicar entre dos posiciones. Ahora uno tiene que pensar en el caso del Tribunal de Apelaciones, cómo eso va a ayudar a que el caso termine o a que el caso continúe si era un asunto interlocutorio, cómo uno puede resolver el problema, porque hay unos problemas prácticos detrás. En el caso del Supremo, pues como hacemos precedentes, eso se complica un poco y tenemos que pensar las consecuencias más allá del interés y de lo que plantean las partes en ese momento. Hay que pensar el efecto que eso puede tener en casos futuros. Y eso es una responsabilidad que no se puede coger livianamente. Por eso es que el tiempo se nos va y los casos toman tiempo, porque uno tiene que ir analizando todo eso como parte de la investigación y de la redacción que uno está haciendo, lo tiene que tomar en cuenta. Pero es una responsabilidad que no se puede tomar a la ligera, ni se puede menospreciar. Es la base del trabajo que nosotros hacemos y por eso somos muchos. Si fuera tan fácil, con un juez lo hacía. Usted fue nombrado al Tribunal Supremo el 4 de febrero del 2009, 10 días aproximadamente antes de su cumpleaños.
La juez Sonia Sotomayor narra en uno de sus libros de que la Casa Blanca le había dicho más o menos tal día, esperar la llamada, y ella se guardó esa fecha, estuvo ansiosa ese día hasta que finalmente el presidente la llama y el resto es historia. ¿Recuerda cómo fue su experiencia en esa época cuando le dicen, muy bien, queremos nominar? ¿Cómo fue esos días de espera o de...? No sé el caso de ella. A nosotros, a mí me nombró el gobernador Fortuño, cuando luego que primero nos entrevistó un comité que él había creado de nombramientos judiciales. Hicieron muchas preguntas, nada sobre casos específicos, sino más bien estaban buscando cuál era la manera de pensar, la filosofía judicial de los candidatos. Y luego, pues, me imagino que hubo un proceso de ir reduciendo el grupo o algo. Luego uno pasó una entrevista con el gobernador, que hizo una entrevista en el mismo tono. Y a diferencia de la juez Sotomayor, me dijeron, espera una llamada para tal fecha. Yo sé que unos cuantos días después yo estaba en mi oficina en el Tribunal de Apelaciones, sonó mi teléfono celular decía private, no decía número, y yo lo cojo y era el gobernador Fortuño directamente y diciéndome que me quería nominar al Tribunal Supremo. Y obviamente, pues, aparte de que no estaba esperando la llamada, pues es de esos momentos que uno tiene que sentarse y pensar, y obviamente pues le agradecí al gobernador la confianza de nominarme para el cargo. Y él es abogado, él sabe que la importancia del Tribunal Supremo, así que presumo que lo hizo con plena conciencia de lo que estaba haciendo y a sabiendas de que luego pues somos dos ramas diferentes y él actúa en la suya y uno acá hace lo suyo. ¿Cómo es su relación con los oficiales jurídicos? Cada juez tiene un libro, ¿verdad? Cada juez le delega tareas distintas. ¿Cómo es en su caso con su personal? Mira, yo no tengo un ambiente, esto lo pueden decir, yo no tengo un ambiente en la oficina bien formal, tipo, no sabes, corbata, roles, no, o sea, yo siempre digo que yo aprendo mucho de ellos, primero, porque todo ser humano tiene algo que aportar, uno siempre aprende de alguien, pero en el caso de ellos en particular uno aprende de derecho porque yo me gradué hace 30 años, pero ellos se graduaron los otros días, así que por lo menos tienen las cosas más frescas que yo, las que yo no esté trabajando, ellos las estudiaron hace poco, yo las estudié hace mucho tiempo. Y ese es el trabajo del oficial jurídico, recordarle a uno, traer todas esas influencias nuevas y ayudar a uno a encaminar esa investigación y ese caso que uno tiene ante sí. Pero yo en la oficina yo trato de verlo todo como un equipo, puertas abiertas, cero formalidades excesivas, o sea, y uno pues yo los trato como trato a cualquier otro, como trataba a los abogados cuando era abogado y no era juez, o sea, como personas que se merecen el respeto y que somos un equipo y no hay nadie por encima del otro. Todo el mundo sabe el papel que tiene en la oficina, pero esa química y esa manera de elaborar siempre me ha dado resultado porque yo creo que motiva. Háblenos de las dinámicas de un cuerpo colegiado de 9 jueces. ¿Cómo son esas conversaciones, la preparación para las conferencias, los debates intelectuales? Para beneficio de la comunidad jurídica, de la ciudadanía que no sabe mucho qué es lo que sucede, ¿cómo es esa dinámica de corrigiendo aquí, circulando la opinión? Mira, yo que vengo de un tribunal que actuaba a base de grupos de 3, ahora el pleno pues es 9. El primer efecto que eso tiene, además de que tienes que tratar de convencer a más de una persona, es que hace el proceso más lento. ¿Por qué? Pues porque son más personas con las que hay que dialogar. Muchas veces tampoco es que estamos todas las semanas en una mesa dialogando cada caso. O sea, hay unas discusiones iniciales sobre unos casos, pero precisamente porque somos muchos, se hace más difícil coincidir todos en un momento dado, a menos que haya una reunión ya citada. Por lo tanto, a diferencia quizá de otros sitios, la discusión en ese sentido es más formal por escrito.
hay mucha comunicación por escrito por dos razones. Por eso que te di, que es difícil que todos los interesados coincidan en un momento dado para discutir ese asunto en particular. Y segundo, porque en la medida que hay controversias un tanto complicadas en derecho, pues es más fácil uno esquematizarlas y entender el argumento de manera detallada por escrito que si uno lo trata de hablar, de discutirlo brevemente. Cuando nos reunimos, por ejemplo, para discutir lo que le llaman la reunión del Pleno una vez al mes, pues son muchos casos, salvo alguno que otro caso que amerita la discusión, muchos otros, pues la discusión es más somera en ese sentido. Pero luego hay un estudio y el diálogo mayor se produce, aparte de cuando hay esas discusiones en el Pleno, es cuando alguien que se le ha asignado un caso circula una ponencia y entonces empiezan a llegar las reacciones de los demás jueces. La experiencia es que, y a mí me pasa, que usualmente nada termina como empezó. O sea, hay muchas partes del lenguaje que hay que cambiar, a veces cambian partes completas de una ponencia, y porque todo el mundo aporta y en ese proceso de tratar de conseguir los votos necesarios para que haya una ponencia del tribunal, pues entra todo ese proceso de diálogo donde alguien dice esto puede tener este efecto, vamos a quitarlo, o aquí falta esto, vamos a añadirlo, o esto no lo entendí, o yo lo entendí de esta forma y eso no era lo que queríamos decir, vamos entonces a reescribirlo para que lleve el mensaje correcto. Y eso es lo que verdaderamente hace que el tribunal no solo funcione de manera colegiada, sino que salga un buen producto, porque en la medida que hay influencias de todos, pues uno va cogiendo todas esas posibilidades. Siempre se escapa algo, porque la experiencia me ha dicho que a veces los 9 estamos de acuerdo en que algo quiere decir algo y un abogado allá afuera entendió otra cosa. Pero sin ese proceso no sería. Y por eso es que a veces la gente dice por qué los casos tardan o por qué algo en una opinión como que no me cuadra o por qué eso está en esta esquina y no está en esta. Eso es parte del proceso. ¿Por qué no dijeron esto? ¿Por qué hicieron otro? Todo eso es parte del proceso. Y a la larga es, pues, porque ese es el consenso. Hablen un poco sobre las vistas de argumentación oral. Hay una frase que dice, nadie gana un caso en una, pero lo puede perder. ¿Eso es cierto? Mi experiencia me dice que no. Yo he visto vistas orales que han hecho que cambie el resultado y eso significa que, y a veces es porque alguien lo argumentó de una manera que lo perdió. O sea, pero la vista oral, en Puerto Rico ha habido una tradición hasta reciente, bastante larga, hasta hace poco, de que las vistas orales no eran útiles, de que lo que me tengan que decir me lo digan por escrito, de que es una pérdida de tiempo, de que de alguna manera era más rápido o más cómodo trabajar solamente con el expediente. Eso es algo que no es usual en otros tribunales de este nivel, por dos razones. Una es porque los tribunales, y yo creo que es lo que hace las vistas orales valiosas, una es que los tribunales tienen que dar la cara, hay un efecto, si se quiere, de catarsis de las partes cuando van a un foro, de que sepan que se les atendió. Y a veces si lo que llega es un no al lugar después de estudiar un expediente, siempre queda la duda de cuánto de verdad me atendieron. Créanme que se atiende, pero no es lo mismo, el ser humano es un ser visual, no es lo mismo ver a los jueces atendiendo que a que le llegue un papel por correo. Pero el efecto mejor de las vistas orales es que clarifique la controversia a tal punto que le permita al tribunal tomar una decisión. No es que el abogado va a decir algo distinto en la vista. O sea, usualmente va a decir lo que dijo en los alegatos. Pero con las preguntas de los jueces va a tener que abundar sobre ciertas áreas, va a tener que explicar. Y eso a su vez, que yo creo que es la utilidad mayor de los jueces, le da una oportunidad a los jueces de haber estudiado el expediente y a base de las preguntas y la interacción en el estrado y la reunión posterior a la vista oral, de poder llegar a un consenso de cómo va a resolver un caso y quizá lo más difícil, por qué fundamento lo va a resolver. Porque muchas veces el problema
que lo complica la ausencia de una vista oral es que hay varias maneras de llegar a un resultado y la única razón por la que se escogió una es porque esa es la favorita del juez que preparó la ponencia. Y luego resulta cuando la circula que esa no es la favorita de la mayoría del tribunal. Y el tiempo que uno creía que se había economizado al no celebrar la vista oral lo pierde entonces en ese otro proceso, con la diferencia de que a lo mejor uno intelectualmente se amarró a una posición sin haber escuchado la otra. Y si la hubiera escuchado primero, quizá lo hubiera convencido. Si no es por otra razón, esa nada más te demuestra la utilidad de las vistas orales. Pero de que tiene un efecto, seguro que lo tiene. A veces uno llega con una impresión inicial de un caso a base de los alegatos y en la discusión alguien le trae a uno algo que no había enfatizado en el alegato, pero que cambia la opinión de uno. Eso puede pasar. O alguien parecía que tenía un argumento muy bueno y a base de una pregunta le sacas el aire a la burbuja, o sea, se queda, el globo se cae, se desinfla. Y uno descubre que había unas fallas que uno no había analizado porque el argumento estaba muy bien construido, pero uno no había visto el problema que tenía detrás. ¿Se ha tenido la oportunidad de ofrecer algunos cursos en la Escuela de Derecho? Relátenos cómo ha sido su experiencia con los estudiantes. Esa es una experiencia bien enriquecedora para uno, especialmente en este ambiente donde uno no ve mucha gente. Este sitio, a diferencia de los tribunales de los pueblos, aquí uno no ve a nadie. Aquí el teléfono no suena mucho y las visitas son mínimas. Esto es un sitio solitario y está hecho así a propósito. Es para que tengamos tiempo de estudiar y de pensar. Es como, en ese sentido, es como una biblioteca. Usted no quiere ruido allí, hay gente estudiando. Pues algo parecido en este ambiente porque es un tribunal por récord. El uno salir de este claustro y tener contacto directo, especialmente con la juventud que van a ser los que van a encargarse de Puerto Rico mañana. Yo no sé cuánto ellos aprendan de mí cuando yo doy clases, pero yo aprendo un montón. Según lo digo de los oficiales jurídicos, lo digo de los estudiantes. Uno aprende cómo ellos piensan, uno aprende qué cosas les preocupan, qué está en boga o qué no llega. Y a veces, y uno ve que hay gente que hay gente valiosa allá afuera que van a aportar mucho mañana. Si uno puede ayudar un poco a transmitir conocimiento y a forjar esas mentes, pues es una oportunidad que hay que aprovecharla y enriquece un montón. Cuando le toque retirarse de aquí a unos 15, 16, 17 años, ¿en qué estado le gustaría dejar la rama judicial? En un estado obviamente mejor, todo el mundo aspira a mejorar. Es difícil en el mundo moderno, donde tanta información incorrecta y tanto cinismo hay por ahí, tratar de pensar que la imagen del gobierno en general, no solo de la rama judicial, va a mejorar. Pero uno siempre aspira a no ser alguien que contribuya a desmejorarla, sino al contrario, a mejorarla. Yo quisiera ver una rama judicial más ágil a todos los niveles, especialmente al nivel del tribunal de primera instancia. Quisiera ver una rama que sea fiel a los postulados que la inspiran, que no sobrepase su rol constitucional, pero tampoco sea tímido en ejercer el que le corresponde. Una rama que cuente con los recursos para poder atender al ciudadano, que en estos momentos de crisis es un reto de por sí. Una rama que la gente pueda sentirse satisfecha, no porque le resuelva a favor cualquier controversia que ellos quieran, sino porque sienta que es un sitio donde se hace justicia y que la justicia es igual para todos y no hay favoritos. Y una rama que contribuya a mejorar a Puerto Rico y que uno se pueda sentir orgulloso de que sea honesta, laboriosa y comprometida con el bienestar común. ¿Qué hace el juez Rafael Martínez Torres para liberar el estrés? ¿Qué pasatiempo tiene? Bueno, no todo es derecho en la vida.
Bueno, lo primero que hago es tratar de desconectarme del derecho, sin duda, porque si no, imagínate. A mí, mira, a mí me gusta ver películas. O sea, trato de ir al cine varias veces al mes, voy menos de las que quisiera. Trato de los otros días que uno no sale, pues ver alguna película en mi casa, veo menos de las que quisiera porque esto consume. Toma tiempo, todas las obligaciones que uno tiene. Pero me encanta, por ejemplo, el deporte del béisbol. Pues algo que en temporada siempre voy a estar probablemente pendiente. Si no estoy viendo el juego, estoy pendiente. O sea, por ejemplo, estamos en invernal, pues me vas a encontrar en Caguas en el parque, probablemente. En la temporada regular puede que me encuentre en casa viendo un juego de los Cubs. Está celebrando la ruptura Todavía, de la maldición de la cabra, todavía. ¿Verdad? Somos muchos los que lloramos ese día. Y de vez en cuando pues trato de sacar un tiempo para leer. El problema es que uno ya ha leído tanto durante el día que casi tiene uno que hacerlo como otra asignación más, decir voy a sacar X minutos, X horas para leer. Y eso es lo que trato de... Yo no soy muy amante de la ficción, te digo la verdad. Prefiero la ficción, tengo bastante con el cine. Hay novelas buenas, pero trato siempre de leer más cosas de historia, biografías, libros de periodos históricos y cosas así, pero una de las cosas que estoy tratando de hacer ahora, que ya después que los hijos ya están encaminados y todo eso, uno tiene más tiempo para uno, es tratar de aumentarle minutos a la lectura. ¿Cuántos son en su casa, en la familia? Yo tengo 2 hijos, o sea que ya el que vive conmigo pues ya está en universidad, así que... La última pregunta, que es la más importante de todas. Usted tiene un segundo nombre, ¿cuál es? Nunca, no lo he descubierto ¿De todavía. qué es la L? ¿De qué es la L? La L es de Luis. Sí, en mi casa, por alguna razón, tú sabes cómo es esto, o sea, mi papá se llamaba Luis Martínez Torres, porque el segundo apellido de él es el mismo, el de mi mamá, así que los hijos, por lo tanto, mi hermano se llama Luis Martínez Torres, igual que él, y yo soy Rafael Luis Martínez Torres, gracias a un tío, porque yo creo que mi papá me quería poner Luis Rafael, pero mi tío Rafael me fue a inscribir y dijo, no, yo creo que es mejor invertirlo, porque si no va a haber 2 que se llamen igual, y la pego. Pues muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer compartir con usted. Muchas gracias.